Un saludo cordial, queridos amigos. Bienvenidos a este programa en el que vamos a hablar sobre creación literaria, pero también sobre los desafíos que el tema de la inteligencia artificial está creando. Hay a veces editoriales que se quejan de que ya no saben si los libros que les llegan fueron escritos por los autores o fueron hechos en base a ChatGPT o a cualquiera de los otros espacios, diríamos, o instrumentos que nos proporciona la inteligencia artificial. ¿Puede la creatividad humana, la imaginación, ser superada por la inteligencia artificial? Esta es una de las grandes preguntas que queremos plantearnos el día de hoy. Trataremos la importancia de la creación literaria como expresión no solamente cultural, sino también educativa, que preserva la memoria de los pueblos. La literatura puede transformar cada novela, cada cuento, ser una especie de reflejo del alma, diríamos así. Pero hoy la inteligencia artificial nos sorprende con creaciones de textos y contenidos con estilo y forma, pero nos queda la duda si estos textos tienen o no tienen alma. Ahí está la gran disyuntiva. Y queremos el día de hoy empezar entrevistando y conversando con Santiago Vázquez. Es director general de Chacana Editorial, tiene una licenciatura en comunicación organizacional y es especialista en proyectos de desarrollo. Tiene más de 15 años de experiencia en creación literaria y más de 25 obras publicadas por Chacana Editorial. Se desempeña como escritor, docente, editor, productor audiovisual, fotógrafo, diseñador, gestor de proyectos. No sé qué no hace usted. Santiago es autor de cuentos como El viaje del señor Thomas, Invisibles, Retorno, Esta guerra termina hoy, Limonada, entre otros. Bienvenido, Santiago. Un gusto, un placer realmente acompañarlos. Gracias, querida Rosalía, por este espacio. Fabuloso tema. Creo que has mencionado cosas muy valiosas sobre la inteligencia artificial y cómo puede opacar tal vez o contrarrestar la lógica de la creatividad. Y hay algunas cositas que se pueden ir diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir frente a estos desafíos que están planteados ya? Porque no es una cosa que nos viene, ya está entre nosotros. Y yo creo que cada vez las inteligencias artificiales van superando mucho el cómo nos pensamos a nosotros mismos, o sea, más bien las potencialidades, ¿no? Lo que se puede hacer, lo que vienen haciendo, al menos en el lado gráfico, ya es sorprendente. Igual en cuanto a texto, ya casi es indetectable. Y ahí viene la pregunta, creo yo, que es la más importante del para qué hacemos las cosas. Usted mencionaba algo muy valioso hace un momento sobre la idea del arte que topa el alma. Yo en clases a mis estudiantes siempre les decía, tratando de encontrar esa definición de arte que es tan ambigua, tan compleja, tan amplia, tan imposible de definir, casi como la idea de Dios, ¿no? Que tampoco se puede definir. Les decía, arte es, bueno, una actividad humana que busca generar una sensación estética, pero que esa sensación estética va a lograr siempre que el espíritu se expanda. Y ahí creo que está la barrera que tal vez, quiero creer, tal vez, nunca va a superar sí. la inteligencia artificial. O sea, he visto ejercicios, de hecho tuve la oportunidad de compartir con María Eugenia Lazo un conversatorio en Riobamba, en la SPOCH, y ella hablaba justamente mostraba cómo uno le puede poner un texto, por ejemplo, de Borges, de Cortázar, Cervantes, y pedirle a la inteligencia artificial, analiza este estilo y replica algunos elementos. Ahí le daba la vuelta y salía un texto muy a lo Borges, muy a lo Cortázar. Muy aceptable, diríamos. Totalmente, ¿no? Que al lector tal vez no tan enterado le puede confundir totalmente. Por supuesto. Entonces, y ahí venía esta idea de, a ver, si el estilo es replicable, si el tema es replicable, si el contenido, la forma, etcétera, son replicables, ¿dónde queda el humano? Y ahí venía, yo justo pensaba en esta respuesta de el humano está en el para qué, ¿no? O sea, el humano está en el propósito. En el propósito. En la maestría de escritura creativa en la UNIR discutíamos mucho las teorías sobre cómo clasificar textos. Entonces, claro, una de las más usadas ahora, y justo en clase, incluso en el tema de bachillerato internacional, se propone usar esta dinámica de clasificar los textos en literarios o no literarios. ¿Y dónde está la diferencia? Nuevamente en el propósito. Entonces, por ejemplo, una crónica puede ser muy bien escrita, puede parecer un cuento, puede parecer una novela, pero el propósito es uno, informar, contar, hablar de la realidad. En cambio, en una crónica o un texto, un cuento, su propósito es distinto. Y ahí venía esta idea que para mí radica en la expansión del alma humana, no tanto en la belleza, que siempre será discutible los estándares y demás, o no tanto incluso las formas, sino más bien el cómo logramos hacer que esa obra tope nuestra alma y nuestro espíritu y se expanda, ¿no? Entonces yo decía, ahí está la diferencia. Mis alumnos igual les decía muchísimo, miren, no me interesa, o sea, me hacen perder el tiempo si reviso un ensayo hecho por ChatGPT.
Acá la idea del ensayo está en que yo corregirles y que ustedes aprendan a escribir, aprendan un proceso lógico de Porque pensamiento. no deben escribir para la nota, ¿no? Sino es un proceso de aprendizaje, de creación literaria. Ahora, siempre es preocupante, sobre todo Santiago, cuando vemos que la inteligencia artificial se alimenta a sí misma y se alimenta de todo lo que nosotros le ponemos allí. Entonces, al comienzo vamos a encontrar cosas un poco que no están bien hechas, pero de a poco o de a mucho se van generando textos realmente magistrales, inclusive por parte de esta inteligencia artificial, que va llegando a extremos tales en que, y ahí le quiero hacer la pregunta como editor, cuando a usted le llega un texto para que lo edite, ¿cómo lo diferencia? ¿Cómo sabe que no está escrito? Porque claro, si es que alguien es transparente, le debería decir, esto lo hice con ayuda de ChatGPT, ¿no? Pero no le van a decir probablemente los autores esto. Es muy complejo, es muy, muy complejo. Como decía, incluso bueno, en el ámbito educativo era un poquito más fácil, porque uno sabe cómo hablan sus estudiantes. Así es, Ajá, sí. entonces es como, mijo, creo que esta palabra tú no sabes qué significa. Y ya ahí caían y uno se daba cuenta. Pero ya al nivel más grande, ya a nivel profesional, digamos, al nivel ya de adultos, se vuelve mucho más complejo, y más aún cuando las obras son de gente que uno no conoce, ¿no? Y ahí se vuelve muy difícil, es cierto. Pero yo vuelvo siempre mucho nuevamente al punto este del propósito. Y juego, me gusta mucho con las personas con las que he trabajado, Dios gracias, siempre he tenido la oportunidad de ser muy franco, muy honesto, muy transparente, y más allá del autor o más allá de la obra, conectar con la calidad humana de las personas. Ahí he tenido la bendición de trabajar con humanos muy honestos, muy transparentes, y nunca toparme con estos temas. Y de hecho, en algunos casos ha pasado, ¿no? Que dicen, sí, mira, sabes que yo escribí, lo hice revisar por una IA y no pasa, o sea, dale. O sea, yo creo que son herramientas que van a servir. Y volvemos a los para qué, ¿no? Los propósitos. Entonces yo digo, ¿qué gano yo como autor? Más allá de tal vez, ojalá mucho dinero, pero ¿qué gano yo como fingirme autor ofreciendo a una editorial un poema, un cuento hecho por ChatGPT? Claro, y después cuando le invitan al autor de Marras a que presente su libro, a que participe en un conversatorio, pues allí van a empezar los problemas, ¿no es cierto? O sea que se descubrirá en algún momento al impostor. Exacto. Esto es algo que es ¿no? Importante decirlo, ¿no? Exacto. El impostor va a ser descubierto, y finalmente lo que quedará son lo que los seres humanos honestos, frontales, decentes lo están haciendo. Nos referimos al ámbito literario, pero podríamos extenderlo a cualquier otra área del accionar humano, ¿no? Y volvemos otra vez nuevamente a ese propósito. Entonces yo decía, por ejemplo, para mí el arte, la literatura, en mi caso como autor, es una necesidad. O sea, yo escribo mis poemas buenos y malos porque mi alma grita el poema. ¿Sí? Bueno, en Girándula un poco a veces escribimos los textos, no voy a decir bajo pedido, pero sí con una temática, ¿no? Este año vamos a hablar de los minilibros que Girándula regala sobre migración, etcétera, etcétera. Hemos coincidido en algunas colecciones. Y claro, ahí uno, pero a la final es un grito del alma que quiere salir. Y puede salir en un prompt muy bonito que luego ChatGPT creará una obra, pero a la final el texto que yo entregue al mundo no es mío, y yo lo sé, y al yo saberlo creo que hay un peso muy grande. Entonces ahí como esa invitación a los autores, como digo, uno puede volverse famoso, pero a la final va a caer, ¿no? De un plomazo va a caer. Pero cuando el arte, que quiere topar almas, que quiere trascender, que quiere expandir espíritus, tiene que salir del alma, tiene que salir del corazón, y eso, por ahora, las inteligencias artificiales no lo tienen. No lo sabemos si luego... Leí hace poco un libro de Sabato, una especie de diario que hace de sus últimos viajes a España, y él decía, hay una diferencia entre el alma, el espíritu, ¿no? Y decía, el alma es lo que nos diferencia realmente, lo que nos vuelve, porque se dice tenemos cuerpo, espíritu, y él diferenciaba y decía alma también, ¿no? Entonces me encanta esa similaridad en cuanto a la percepción de que el alma es lo que permanece. Ahora, ustedes en Chacana y también, por supuesto, en el ejercicio profesional, en la docencia, tienen una serie de talleres, ¿no? De formación, de capacitación, sobre todo para jóvenes autores. ¿Cómo están percibiendo lo que ellos sienten, lo que ellos quieren hacer, lo que ellos quieren decir, precisamente en base a la expresión literaria? Creo que hay como digo, o sea, es bonito ver cómo la necesidad de expresión persiste, a pesar de... actualmente es súper complejo el mundo porque vivimos en una dinámica en el que la inmediatez
ha trascendido, ¿no? O sea, yo digo, bueno, desde Monterroso, el cuento de 7 palabras, a hoy en día no resistir más de 15 o 10 segundos en una pantalla, nuestros niveles de atención son sumamente limitados, y sumamente dispersos cortos, totalmente, muy dispersos. ¿No? Los estudiantes, los chicos, los jóvenes, nosotros mismos ya nos cuesta tanto, ya no sabemos esperar. Y eso ha trascendido también bastante al ámbito de la creación. Dejando un ratito de lado la literatura, lo veo mucho en la ilustración, por ejemplo, en amigos ilustradores que me comentan, mira, dar un taller de pintura hoy es casi imposible, porque los chicos quieren ver las cosas ya. Y como ahora hay una serie de herramientas que se utilizan y que a uno le salen de propaganda en cualquier momento, ¿no? Usted postea algo en Instagram y de pronto ya le sale una propaganda de cómo dibujar bien, ¿no? De cómo hacer las cosas, y es inmediato. Y la gente ya no sabe esperar. Ya no vivimos los procesos, ya no vivimos de la espera, la paciencia. Entonces, eso es súper fuerte y súper grave. Y la creación literaria, de alguna forma, es paciencia. Hay una frase de unos par de versos de Julio Pasos en un poema que se llama Café, que habla justo sobre el tiempo, ¿no? Los granos de café en el tiesto. Dice, es paciencia, paciencia honda. Esa paciencia honda ya no existe, ya no está en honda. Bueno, hay que cultivarla, ¿no? Hay que cultivarla. Y esto con las nuevas generaciones es el gran desafío. Es el gran desafío. Ahora, como autor, ¿cómo se siente con todas las obras y con el alcance que han tenido y la receptividad que han tenido? Las suyas, las propias. Las mías nos ha ido bien, estoy muy contento. La gran parte de mis textos han sido como parte de las colecciones de Girándula, en los minilibros. Y siempre es lindo encontrar la sonrisa y el brillo en los ojos de los guaguas cuando uno les lee algo o encuentran, ¿no? Me falta mucha trayectoria, envidio mucho a Leonor, envidio mucho a Edna, a María Alejandra también, o sea que claro, el público ya las reconoce y se lanzan a tomarse fotos. No es mi caso, pero par de veces me ha pasado y cuando ha pasado es lindo, ¿no? Un día, claro, estábamos con Ale en una maratón del cuento, yo estaba de fotógrafo tomándole fotos de una presentación y vino un niño pidiéndonos una foto y claro, yo pensaba que era para ella y no, me dijo, no, yo tomé contigo porque tenía mi libro. Fue como, wow, qué hermoso. Y como digo, es esa gratificación del decir, algo estoy haciendo bien, no en las letras, sino en las almas, en los espíritus de las personas y principalmente de los niños. Entonces, por ahí ha sido muy lindo, ¿no? Entonces, claro, ahora Ecuador tiene muy buenos momentos en el tema de literatura infantil, pues efectivamente compartimos en Girándula y vemos nombres que están alcanzando ya espacios que parecía a los que los ecuatorianos no iban a llegar. Pero es maravilloso y la literatura infantil tal vez está consiguiendo lo que otros géneros no lo hacen. Aunque de alguna forma la literatura en general a secas, sobre todo femenina, digamos, de así mujeres, es, en España, viene trascendiendo España, ¿no? Y tenemos, va trascendiendo la ilustración también, tenemos por ahí a Zapato, Camiluna, que han ido rompiendo, ¿no? O sea, yo creo que me encanta el ver cómo Ecuador de alguna forma empieza a trascender. A sonar. Me gusta mucho, siempre vamos a terminar refiriéndonos al deporte de alguna forma, pero creo que de alguna forma los grandes nombres referentes en el deporte nos posicionan y de alguna forma van jalando a todos hacia arriba. Qué bueno, ¿eh? Y de ahí también, claro, de pronto Ecuador ya existe y Ecuador no solo juega fútbol, no solo gana maratones, no solo gana boxeo, sino que también escribe, también ilustra, también produce cine, también hace fotografía. Chocolate de la mejor calidad. Entonces, yo digo ahí como que hubo hace unos años algunas políticas públicas que ojalá se puedan retomar, que tienen que ver con y los artistas estamos inmiscuidos, que tienen que ver con la identidad y con el orgullo. No estoy seguro si es Osvaldo Hurtado o se me fue, pero en alguna de sus obras, él en un ensayo, creo que es de las costumbres de los ecuatorianos, él menciona un estudio que se hizo. Yo recuerdo cuando niño que me entrevistaron sobre ese tema, me hicieron la encuesta y gran parte de los niños de mi generación, que hoy tenemos 30 años, casi el 70% habría preferido nacer fuera. Es terrible. Es horrible, es horrible. Y de pronto, claro, llega una serie de políticas que dicen el Ecuador vale, primero lo nuestro, llega un equipo de fútbol que clasifica un mundial, ganamos medallas de oro, jugadores nuestros están ganando los grandes torneos, nuestros autores, fenómeno. Nuestros autores ganamos hace poco el Mundial de Escritura, hace unos 3 años creo, en pandemia. Hemos tenido ya 2 autoras que ganan el Cervantes Chico, por ejemplo, diríamos, ¿no? Entonces yo digo, de pronto Ecuador empieza a sonar, ¿no? Y algo que yo les envidio mucho a los peruanos es cómo lograron posicionar su gastronomía a nivel mundial y una sana envidia, ¿no? El ceviche es ecuatoriano. Entonces yo digo hay que recuperar esas cosas. Pero está posicionándose
el Ecuador en Exacto. gastronomía también. Entonces, digo, eso es importante. Hay que recuperar nuestra identidad, porque en ese momento todo lo que hagamos va a ser mucho más fuerte. El momento en que nosotros aprendamos a amarnos, vamos a empezar a amar lo que hacemos, lo que somos, y ahí vamos a trascender mucho más. Y el arte es para cuento eso. En gastronomía, hace unos años, estaba en un restaurante en San Francisco y encontré en la carta 3 platos con denominación de origen ecuatoriana, camarones ecuatorianos, atún ecuatoriano y chocolate ecuatoriano. Entonces, imagínense, en la misma carta. Eso decimos ya es bastante, ¿no? Exacto, Cuando uno va a Santiago de Chile, sabe que los mejores camarones, se dicen, son camarones ecuatorianos, ¿no? Entonces, hay que cultivar ese orgullo y parte de ese orgullo nos lo trae la literatura. Gracias, Santiago, por haber estado con nosotros. Ha sido muy ilustrativo conversar desde los temas de la inteligencia artificial y la creatividad hasta lo que hace Santiago en su día a día. Y queremos agradecerle su presencia. Con ustedes, queridos amigos, estamos luego de una pausa.